Bueno, vamos a hablar de esta transición, de lo que se viene después de la última transición que fue bastante problemática entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, que allí sí no hubo ningún tipo de acuerdo. Y de hecho no hubo un traspaso de mando entre ambos, sino que en el medio se metió Pinedo. De repente Pinedo, claro. Apareció Pinedo en el medio. Bueno, vamos a hablar de la transición y de lo que empieza a perfilarse como el próximo gabinete, porque está Gustavo Marangoni, el analista político y consultor ya en comunicación con nosotros. Gustavo, ¿cómo va? Buen día. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, muy buen día, gracias. Ahora sí, ahora te tenemos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué valoración haces de esta transición que parece bastante más calma que la anterior, por supuesto, pero algunos dicen que hay allí algunas diferencias, algunos chisporroteos por lo bajo, ¿no? En realidad creo que como ventaja a la de 2015 está el hecho que vos señalabas recién, que va a haber un traspaso de los atributos presidenciales, y eso es una cuestión formal, pero a la vez importante. De todas maneras, parece limitarse allí, porque es sabido que no hay intercambio entre los equipos técnicos de las áreas en general. Creo que tanto en el actual oficialismo como en el próximo equipo de gobierno, lo que está es una idea, digamos, de que cada uno está como terminando de construir su relato y a la vez su futuro rol. El presidente saliente, Mauricio Macri, ya creo que ya está trabajando más como jefe de la futura oposición, o corrijo, como pretender liderar el espacio de la oposición, cosa que desde la propia coalición de Juntos por el Cambio se señala que hay que discutir. Y desde el punto de vista del presidente entrante, está trabajando en la conformación de su gabinete y de su gobierno, y ya sabemos que probablemente los días previos al 10 de diciembre y los inmediatos posteriores será una discusión, algo que no es nuevo, que se da siempre a partir de la herencia. Algunos hablarán de pesada herencia, otros hablarán de una herencia más razonable, y el gobierno entrante tratará de poner lo que considera son los puntos más claros de lo que recibe, para de allí en más también en parte justificar las medidas que tome, que aún no las conoce. ¿Es normal esto, Gustavo, de que, bueno, pareciera que cada uno está en un rol en el que todavía no le toca actuar en lo formal, pero sí empiezan a acomodarse anticipadamente a lo que va a hacer? Diría que es habitual, trataría de no usar el término normal. Está bien. Pero creo que es habitual en nuestro país este tipo de conductas o de comportamientos. Por lo pronto, estamos a 2 semanas, así que es lógico que todas las expectativas deriven en la formación de equipos y tratar de ver, digamos, cuál es la letra de las medidas, sobre todo, obviamente, en el plano económico, donde hay mucha más urgencia, porque naturalmente está el tema de la deuda, que sin dudas es el principal desafío inmediato de la próxima gestión, porque en ese los tiempos no lo elige la próxima gestión. Hay un cronograma de vencimientos que es muy importante, que para todo el año que viene, en materia de deuda, incluyendo capital e intereses, son 29.000 millones de dólares, pero que para los primeros meses alcanzan alrededor de 10.000, y cuando uno se encuentra con que esa situación hay que enfrentarla con muy pocos recursos, se convierte en el problema número uno, sin que sean las propias autoridades los que elijan esta prioridad. Gustavo, ¿debería dar ya alguna señal más firme de quién va a estar al frente del Ministerio de Economía, como para empezar a bajar un poco las expectativas y dar algún tipo de certidumbre sobre el perfil que va a tener el próximo gobierno desde ese ministerio? A mí me parece que ya estamos a 2 semanas, es probable que sea hacia fines de esta semana o principios de la siguiente, así que a esta altura del partido ya los tiempos están muy jugados al respecto. Por supuesto será muy importante lo que se empiece a anunciar a partir de allí. Claro. Hasta ahora tenemos el contexto que el próximo gobierno quiere en cuanto al famoso acuerdo social, es decir, con protagonistas empresarios, sindicales sentados a la mesa. Lo que falta conocer es el texto de ese contexto, es decir,
cuáles son los temas que esos actores van a discutir, debatir y eventualmente apoyar para los primeros momentos de la administración que empieza el 10 de diciembre. Así que me parece que la expectativa estará por allí. El tema de la deuda me parece central, insisto en esto, porque de alguna manera también tiende a determinar o condicionar al resto. Obviamente que todos descartan en el exterior y dentro del propio país que la Argentina tiene que ir a una renegociación de la deuda. Claro. Y también se espera que eso sea en términos amigables, pero lo que cabe como una certeza en todos los jugadores es que la Argentina tiene, yo diría no un problema de liquidez, realmente tiene, por lo menos para los próximos años, un problema de solvencia. Cuando tenés un problema de solvencia, es decir, cuando tus recursos estructuralmente no te alcanza para hacer frente a tus obligaciones, tenés que hacer un replanteo general, y cuando haces un replanteo general, obviamente nunca vas a poder satisfacer a todos, vas a tener que utilizar una escala de preferencias para repartir los sacrificios o los esfuerzos, y eso es una discusión de naturaleza eminentemente política. Gustavo, buen día. Javier te saluda. No se es ajeno en la realidad de la provincia de Buenos Aires por motivos obvios. ¿Qué panorama va a tener Axel Kicillof como gobernador? Un desafío aún mayor que el del gobierno nacional, porque lo que en el gobierno nacional se distribuye como urgencia en los primeros 4 o 5 meses, en el gobierno de Axel Kicillof le va a pasar en menos de 30 días. Claro. En menos de 30 días, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que hacer frente a una deuda de $500 millones. Claro. Y de esos $500 millones, si querés, podés dividir entre 300 y 200. 200 con la ANSES, que se supone que puede tener alguna facilidad adicional para renegociarlo, pero los otros 300 y con el mercado se pagan en dólar billete o en euros. Hay 260 millones de dólares más o menos y 40 o 30 y tantos en euros. Claramente esos recursos la provincia de Buenos Aires no los tiene. Y si la provincia de Buenos Aires por algún motivo no pudiese cumplir con ese compromiso, las consecuencias y las derivaciones serían del nivel nacional. Por lo tanto, suena absolutamente lógico pensar que las autoridades económicas que elija el próximo gobernador Kicillof y las autoridades económicas a nivel nacional de Alberto Fernández van a tener también este tema como primero en la agenda. Pero sin duda, estos son los tiempos que pesan como una espada de Damocles para el gobernador Kicillof y que aún superados en agosto, después requieren igual de cierta continuidad la preocupación, porque la deuda de la provincia de Buenos Aires es de $12.000 millones y el escalonamiento de sus vencimientos es bastante exigente. Gustavo Fernanda lo saluda, buen día. Buen día. Le quería preguntar, un poco cuán unida cree que va a estar la oposición, Juntos por el Cambio, Cambiemos, cuando, vemos inconvenientes al interior entre la Unión Cívica Radical, el PRO, este tema del aborto que ha fragmentado también al bloque. ¿Gustavo? Me parece que la unidad estará dada por el nivel de flexibilidad que puedan adoptar. Claro. Si está la pretensión, como ha señalado en las últimas semanas el presidente Macri, de querer ser el líder de la oposición, esa unidad va a ser más difícil, claro, porque en los regímenes presidencialistas no hay líder de la oposición. Hay referentes de la oposición. Líderes de la oposición tienen los regímenes parlamentarios, claro, no los regímenes presidencialistas. Creo además que el cuadrante discursivo en el que se posicionó el presidente Macri en la campaña, sobre todo entre agosto y noviembre, no puede ser el promedio del discurso de la oposición, porque está muy volcado a la derecha, y eso naturalmente a la Unión Cívica Radical le genera cierto malestar. Una fuerza que, recordemos, se identifica como socialdemócrata en términos institucionales y participa de la Internacional Socialista. Así que es lógico que con este mensaje o con este tono, digamos, con el tono de una Patricia Bullrich presidiendo el PRO, no se podría sintetizar a toda la oposición. Así que allí van a tener que funcionar con más heterogeneidad si quieren permanecer unidos, donde
realmente más importante que lo hagan en el Congreso, donde la fuerza de la oposición, de la futura oposición, es importante si uno analiza el número en general, pero después hay que ver cómo funcione negociación a negociación, y es claro y evidente que el presidente electo Alberto Fernández viene cortejando desde hace mucho tiempo a cierto sector del radicalismo, al menos con sus referencias permanentes a la figura de Alfonsín, claro, y al ideario radical. Gustavo, ¿cómo ves el armado del oficialismo próximo? ¿Hay por allí cierto enfriamiento en su pata de los gobernadores, que tanto se hizo hincapié durante la campaña, que iba a ser un gobierno con los 24 gobernadores y demás? ¿Lo ves que en el armado y en el gabinete que se rumorea está teniendo poco peso eso? Es que en realidad justamente yo creo que la clave está en lo último que dijiste, es el gabinete que se rumorea. Sí. Digamos, acá lo que habrá que tener, todos por supuesto tenemos una ansiedad de conocer nombres y apellidos, pero lo cierto es que hay que esperar las confirmaciones de los equipos de gobierno, no solo de los 10, 15 o 20 ministros con los que decida arrancar su gestión Alberto Fernández, sino también ese inmenso organigrama que tiene un gobierno nacional, y lugares que muchas veces, sin atraer el foco de la opinión pública, son de una importancia estratégica, y ahí hay que ver quiénes son las mujeres y los hombres que lo ocupen para poder ver cómo se distribuyen los distintos resortes del poder del gobierno del Frente de Todos. Me parece que hasta que no tengamos eso, y hasta que además no veamos verlo andar también, porque a veces el poder formal y el poder real coinciden y a veces no. A veces hay ministros que tienen mucha más relevancia, aunque o ministros u otros hombres y mujeres del poder tienen mayor relevancia de la que sus cargos indican. Me parece que todavía es temprano para eso, pero también es cierto que esto arranca de una manera diferente, porque ha sido diferente la conformación de esta coalición. Recordemos la peculiaridad de una vicepresidenta que postula a un presidente, sí, que tiene que también incorporar sectores que habían sido muy críticos, como el Frente Renovador o algunas estructuras partidarias más pequeñas, y también el rol de los gobernadores, y todo esto habrá que coordinarlo desde la presidencia como un auténtico director de orquesta, para que lo que surja a partir del 10 de diciembre sea, como en cualquier orquesta, si está bien dirigida, una melodía, y si no, digamos, ruidos o desafines, ¿no? Claro. Pero también los gobiernos requieren de un tiempo para alcanzar la velocidad de crucero. Está bien. ¿Le das mucha importancia al hecho de que el otro día Cristina recibiera en su departamento a Alberto, y a la salida Alberto dijera, ¿está casi definido el gabinete? Mira, me parece que tiene que ver con lo que hablábamos en la pregunta anterior. Va de suyo que Cristina Fernández, con su capital político importante, es una figura en el armado del oficialismo futuro, por aquella misma síntesis que había hecho el propio Alberto Fernández, ¿no? Con Cristina solo no alcanza, sin Cristina no se puede. Creo que eso también debiera ser la síntesis de cómo gobernar, porque también para gobernar se tendrán que anotar esas dos máximas o esos dos preceptos, que si se pretendiese hacerlo solamente con el corpus kirchnerista, el gobierno tendría que lidiar permanentemente en términos mucho más conceptuales con la oposición. Uh-huh. Creo que tiene que traducir en el gobierno el plus que le permitió llegar al 48% a las PASO, y eso va a ser, me parece, una materia permanente de negociaciones y de ir calibrando una situación que como mencionábamos anteriormente, tiene muchísimos desafíos, y creo que va a tener el incentivo de unificarse para hacerle frente a la situación económica, que ahora parece estar más dormida, porque como el dólar está claro, anestesiado, parece que la situación de gravedad hubiese pasado, pero en realidad no solo no pasó, sino que tiene por delante la semana más compleja. Sí, tal cual. Gustavo, te agradecemos mucho como siempre estos minutos, muy amable. Que tengan un buen día y una buena semana. Igualmente, gracias.